El millonario y su amante. Un amor prohibido entre rascacielos, en el corazón de la metrópoli, donde las luces nunca se apagan y los sueños parecen flotar entre los edificios de cristal. Víctor se encontraba acorralado. Millonario, sí, con una fortuna capaz de deslizarlo por la vida como un pez en el agua. Pero aquel lujo no valía nada sin Clara. Su partida había dejado un hueco que dolorosamente parecía resonar en cada esquina de su mundo dorado. Las risas y eventos de gala se habían vuelto ecos vacíos, y en la penumbra de su apartamento, la soledad era un monstruo que lo devoraba. Caminaba sin rumbo las calles iluminadas por neones intermitentes. Los murmullos de la gente, los motores de los coches, eran un fondo distante ante el nudo en su garganta. Clara lo había dejado un día cualquiera, sin advertencia, y las preguntas lo golpeaban como puños. ¿Qué había hecho tan mal? ¿Era el dinero lo que le importaba? Sus pensamientos eran un torbellino hasta que una idea irrumpió. Com, un niño ignorado, invisible entre la bruma de emociones que lo envolvían. Una noche, mientras ajustaba los detalles del nuevo restaurante, Lucas le mostró una carpeta llena de dibujos, castillos, dragones, el amor que extrañaba. «Papá, ¿por qué siempre estás ocupado?» La pregunta le rasgó el alma. ¿A qué costo estaba tratando de recuperar a Clara? Cada vez que recordaba su risa, sentía una punzada. Y algo en su interior también sabía que Clara podía interesarse solo por su fortuna. Todo se complicó cuando Lucas, buscando la verdad como solo un niño puede, descubrió un secreto inquietante. Clara y él tenían más en común de lo que pensaba. Una conexión oscura del pasado que podía desmoronar todo. Esa revelación lo llenó de ansiedad, meciéndolo entre el deseo de abrazar a Clara y la necesidad de proteger a su hijo. A medida que la ciudad vibraba, con las luces brillando como un faro de promesas, Víctor sintió que se le acababa el tiempo. ¿Cuánto más iba a sacrificar para un amor? Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. A medida que el eco de la ciudad se intensificaba, Víctor sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Pensó en lo que había sacrificado por Clara, en las horas que pasaba encerrado en su planificación, ignorando a Lucas. Pero esa noche, el caos en su mente fue interrumpido por un timbre insistente. Le costó levantarse de la mesa, donde una hoja con garabatos seguía esperando. Se acercó a la puerta, preguntándose quién podría ser a esas horas. Abrió. Frente a él estaba Clara. Su corazón dio un vuelco. Se sintió como si el suelo cedía. Estaban llenos de lágrimas, y su expresión era de desesperación. Antes de que pudiera hablar, ella lo empujó hacia adentro, cerrando la puerta con un golpe. «Víctor, tengo que hablar contigo», exclamó, su voz temblando. «Clara, ¿qué sucede?», preguntó, el temor atravesándole el pecho. Ella dio un paso atrás, se quedó quieta y respiró hondo. Las manos de Clara temblaban al apretar sus puños. Y entonces, como si cada palabra le costara, dijo: «No puedo seguir así, Lucas. No sé cómo decirte esto, pero él no es solo tu hijo». Un rugido sordo llenó el apartamento, mientras estas palabras impactaron a Víctor. La confusión lo invadió, como si le hubieran echado agua helada. ¿Qué significaba eso? ¿No era su hijo? ¿Era posible? La sombra del pasado se cernía sobre ellos, pesada y oscura. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Su voz salió como un hilo, apenas audible. Clara se acercó, y algo en su mirada se desgarró. Ella había tomado una decisión. Tenía que revelarle el secreto, por doloroso que fuera. «Lucas, él es mi hijo, no solo de ti». Las palabras salieron entre sollozos. «Su padre ese es otro». Víctor sintió un puñetazo directo en el estómago. La traición se instaló en su corazón, un dolor punzante. Pensó en los días que había pasado sin comprender, en la inocencia de Lucas.
ahora particularmente intensa. ¿Y si todo lo que había creído se desvanecía como el humo? Las risas de su hijo, las noches contadas en familia, ¿todo era parte de un engaño? Clara continuó, y su voz temblaba mientras revelaba más. Habló de un amor que una vez existió, de decisiones tomadas en la juventud, de secretos guardados. Y mientras Víctor absorbía cada palabra, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era Lucas, un llanto que resonaba desde su habitación. El corazón de Víctor se hundió. Corrió hacia la habitación de su hijo. Lo encontró sentado en el suelo, rodeado de dibujos esparcidos. Sus ojos azules estaban llenos de miedo. «Papá», dijo entre sollozos, «¿por qué lloraba mamá?» La respiración de Víctor se detuvo. Miró a Clara, que había seguido sus pasos. Sus rostros reflejaban el temor, el dolor y ahora la desesperación. Lucas probablemente había escuchado todo. «Nada, cariño», respondió Víctor con voz quebrada. «Todo está bien». Pero en su interior sabía que nada estaba bien. Se dio cuenta de que la vida que había construido se desmoronaba frente a él. Fue en ese momento, en medio del caos y el dolor, que un estremecimiento recorrió su cuerpo. Se dieron cuenta de que estaban siendo observados. Alguien estaba detrás de la ventana, un rostro familiar que lo miraba. Y esa sombra en la noche fue el último golpe que derritió lo que quedaba de su mundo. Una conexión peligrosa que amenazaba con hacer estallar todo lo que creía. ¿Quién era? ¿Y por qué estaba ahí? La historia apenas comenzaba. El eco del llanto de Lucas retumbaba en la habitación. Un sonido desgarrador que atravesó el corazón de Víctor. Clara lo miraba, su rostro pálido, como una sombra, mientras el niño, con ojos llenos de miedo, los observaba a ambos. ¿Por qué lloraba mamá? La pregunta de Lucas fue un cuchillo en el silencio. Las palabras se quedaron flotando en el aire denso, pesadas como una tormenta. Víctor sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. No sabía qué decir. La verdad de Clara pesaba sobre ellos como un secreto oscuro. De repente, un golpe fuerte retumbó de nuevo, pero no fue en el pecho de Víctor, fue en la ventana. Todos se volvieron, y allí estaba, un rostro familiar, un eco del pasado, pálido, con ojos oscuros y una expresión que parecía sacada de una pesadilla. Era Tomás, el exnovio de Clara. Un escalofrío recorrió la espalda de Víctor. Tomás se había ido del mapa, un recuerdo enterrado que creía no volver a enfrentar. Pero allí estaba, al otro lado del cristal, mirándolos como si pudiera atravesar la barrera entre ellos. Clara retrocedió, la palidez de su rostro se tornó en terror. «¿Qué hace aquí?», exclamó Víctor, el miedo retumbando en su voz. Lucas, aún sentado en el suelo, apenas comprendía la magnitud del momento, pero sentía la tensión en el aire. Tomás levantó la mano. Su rostro era una mezcla de desesperación y provocación. «Clara, necesito hablar contigo. Es urgente». Su voz, una mezcla de ruego y amenaza, reverberó en el espacio. «No puedes hacer esto», gritó Clara, su voz quebrándose, mientras retrocedía hacia Víctor, aferrándose a él como un salvavidas en medio de una tormenta. «Este no es el momento». «¿Qué quieres de ella?», interrumpió Víctor, avanzando un paso. Su corazón latía frenético, una mezcla de rabia y miedo lo consumía. No podía dejar que Tomás se interpusiera entre ellos ahora. Tomás sonrió con una mueca amarga, y lo que dijo a continuación heló la sangre de Víctor. «Lo que tengo que decirte podría cambiarlo todo. Lucas no es solo hijo de Clara, él es mi hijo también». Las palabras golpearon como un hacha en la frágil estructura de la vida de Víctor. Su mente se detuvo, como una película pasando a cámara lenta. Los recuerdos de los abrazos con Lucas, su risa, cada momento compartido se desvanecieron en el aire, mientras los verdaderos vínculos familiares se revelaban como un espejismo. «Eso no es posible», gritó Clara, pero la desesperación de su voz sonaba vacía. Víctor sentía que se desmoronaba, que el suelo se abría debajo de sus pies. Era un caos, una tormenta emocional, y no sabía cómo liberarse de ella. «Yo fui quien dio el apellido de Lucas. Lo crié como mi propio hijo», continuó Tomás, los ojos oscuros como un abismo. «Y ahora los dos estamos en peligro.
Las palabras de Tomás resonaron en la mente de Víctor como un eco interminable. ¿Peligro? ¿Qué significaba eso? ¿Era el mundo que había construido con Clara solo una fachada? Cada base se tambaleaba. «Dime de qué hablas», exigió Víctor, sus manos temblando, el miedo y la dead. «No puedo explicarlo aquí», dijo él, la urgencia haciendo su voz aún más intensa. «Pero hay cosas que no controlas, cosas sobre nuestra historia. Si no actúas rápido, Lucas y Clara podrían estar en grave peligro». Víctor se sintió atrapado entre el deseo de defender a su familia y la confusión que lo envolvía. Miró a Clara, buscando respuestas en su rostro angustiado. Pero aquí había más que secretos. Había promesas no cumplidas, vidas entrelazadas en formas que jamás imaginó. El sonido de un coche frenando en la calle hizo que todos se volvieran. El aire se volvió denso. ¿Quién más estaba llegando? ¿Qué otros secretos saldrían a la luz? Las luces de la ciudad brillaban, pero todo lo que Víctor podía ver era la oscuridad que lo rodeaba, como un manto apretado sobre su alma. «¿Estás listo para enfrentar la verdad?», preguntó Tomás, su mirada fija y penetrante. No sabía si podría soportarlo. El horror de lo que se avecinaba lo llenó de pavor. Afuera, la noche parecía tener En ese instante, Víctor entendió que la historia apenas comenzaba y lo que vendría podría destrozar todo lo que alguna vez quiso creer. El silencio pesado se apoderó de la habitación. Las palabras de Tomás flotaban entre ellos como una niebla densa, y Víctor sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué significaba eso? La revelación amenazaba con desgarrar todo lo que conocía. Lucas, su hijo, ahora compartido con otro. Clara lo miraba, y en su expresión había un mar de confusión y miedo. «¿Es cierto?», preguntó Víctor, su voz temblando. Había un nudo en su garganta, y no sabía si podía creer lo que estaba escuchando. Clara abrió la boca, pero no podía articular palabra. En su lugar, una lágrima se deslizó por su mejilla, pero el rostro de Tomás se ensombreció. «No es solo eso», gritó. «Hay cosas más grandes en juego. Vas a tener que escucharme. Y tú también, Clara. No estamos a salvo». Un golpe de puño retumbó nuevamente en la ventana. Esta vez no era el aliento pesado de Tomás. Todos se giraron hacia el sonido. La ventana se rompió, el cristal estallando en 1000 pedazos. A través del caos de fragmentos volando, una figura oscura irrumpió en el apartamento. Era un hombre, alto y delgado, con una chaqueta larga que ondeaba como un manto de sombras. «¿Qué demonios?», balbuceó Víctor, retrocediendo mientras Clara se aferraba a su brazo. El intruso sonrió con una cruel mueca. «La verdad siempre encuentra la manera de salir, ¿no?». Su voz resonó en el aire profunda y ominosa. «Tomás, deberías haberlo mantenido en secreto. Ahora ya no hay vuelta atrás». Desesperación llenó la habitación. Lucas comenzó a llorar nuevamente, asustado, buscando el consuelo de su padre. Víctor lo abrazó, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Tranquilo, Lucas, todo estará bien», murmuró. Pero las palabras sonaron como un eco vacío. «¿Quién eres?», gritó Víctor, enfurecido y aterrorizado. «Sal de aquí». El hombre dio un paso hacia adelante, y en la penumbra su rostro se iluminó brevemente. Era alguien que Víctor había visto antes, en fotos, en las viejas imágenes de la vida de Clara. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Eres el exnovio. ¿Cómo te llamabas?». «Juan», dijo el intruso, su voz fría. «Tu amorosa compañera tiene secretos, Víctor, y ahora es hora de que los conozcas». Se giró hacia Clara. Sus ojos brillaban con un propósito oscuro. «Lucas no es el único en peligro. Hay algo más, algo que te involucra a ti también». El tiempo pareció detenerse. La realidad se desmoronó como cartas de una baraja. La mente de Víctor corría. Ligaduras de memoria se rompen en el aire. ¿Qué más podía haber escondido Clara? «Espera, ¿qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz temblorosa pero desafiante. «¿Por qué eres tan repentino, Juan?». Y entonces, antes de que Juan pudiera responder,
Un rugido resonó en la calle fuera del apartamento. El sonido de neumáticos chirriando, gritos, el caos retumbaba cada vez más fuerte. Alguien estaba en problemas. Alguien estaba persiguiéndolos. «¡Es la policía!», gritó Tomás. «Debemos irnos, ahora». La urgencia se intensificó. Juan avanzó arrastrando a Clara hacia la puerta. Los ojos de Víctor se abrieron como platos, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. «¡No te la lleves!», bramó, lanzándose hacia ellos. Pero Clara se volvió, aterrorizada. «Víctor, hay más en esto de lo que imaginas. No puedo dejar que te atrapen». El choque atravesó el corazón de Víctor. Todo su mundo se tambaleaba, y mientras Clara tomaba la mano de Tomás, Víctor sintió que la tierra se abría bajo sus pies. La verdad de su relación, de su vida, se iluminaba con cruel claridad. Una traición que iba más allá del amor. Mientras el caos estallaba en la calle y las luces azules de las sirenas parpadeaban a través de la ventana rota, Víctor comprendió que lo que había empezado como un simple secreto se había transformado en una trampa mortal. «¡Espera!», gritó el corazón en la boca, mientras sus miedos se convertían en desesperación. Pero las sombras se cerraban, y la verdad seguía esquiva, mientras un giro inesperado amenazaba con destruirlo todo de una vez. Había un nudo en su garganta, y no sabía si podía creer lo que estaba escuchando. Clara abrió la boca, pero no podía articular palabra. En su lugar, una lágrima se deslizó por su mejilla. Pero el rostro de Tomás se ensombreció. «No es solo eso», gritó. «Hay cosas más grandes en juego. Vas a tener que escucharme, y tú también, Clara. No estamos a salvo». Un golpe de puño retumbó nuevamente en la ventana. Esta vez, no era el aliento pesado de Tomás. Todos se giraron hacia el sonido. La ventana se rompió, el cristal estallando en 1000 pedazos. A través del caos de fragmentos volando, una figura oscura irrumpió en el apartamento. Era un hombre, alto y delgado, con una chaqueta larga que ondeaba como un manto de sombras. «¿Qué demonios?», balbuceó Víctor, retrocediendo mientras Clara se aferraba a su brazo. El intruso sonrió con una cruel mueca. «La verdad siempre encuentra la manera de salir, ¿no?». Su voz resonó en el aire, profunda y ominosa. «Tomás, deberías haberlo mantenido en secreto. Ahora ya no hay vuelta atrás». Desesperación llenó la habitación. Lucas comenzó a llorar nuevamente, asustado, buscando el consuelo de su padre. Víctor lo abrazó, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Tranquilo, Lucas, todo estará bien», murmuró, pero las palabras sonaron como un eco vacío. «¿Quién eres?», gritó Víctor, enfurecido y aterrorizado. «¡Sal de aquí!». El hombre dio un paso hacia adelante, y en la penumbra su rostro se iluminó brevemente. Era alguien que Víctor había visto antes, en fotos, en las viejas imágenes de la vida de Clara. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Eres el exnovio. ¿Cómo te llamabas?». «Juan», dijo el intruso, su voz fría. «Tu amorosa compañera tiene secretos, Víctor, y ahora es hora de que los conozcas». Se giró hacia Clara. Sus ojos brillaban con un propósito oscuro. «Lucas no es el único en peligro. Hay algo más, algo que te involucra a ti también». El tiempo pareció detenerse. La realidad se desmoronó como cartas de una baraja. La mente de Víctor corría. Ligaduras de memoria se rompen en el aire. ¿Qué más podía haber escondido Clara? «Espera, ¿qué quieres decir?», preguntó Clara, su voz temblorosa, pero desafiante. «¿Por qué eres tan repentino, Juan?». En ese instante, un sacudón recorrió la habitación, un temblor que los hizo tambalear. Las luces comenzaron a parpadear. Un sordo retumbo resonó por las paredes. Víctor miró a Tomás, luego a Clara. La confusión los envolvía. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó Víctor, sintiendo que el miedo lo estrangulaba. Pero lo que siguió fue aún más devastador. Al abrirse la puerta del balcón, apareció una figura conocida. Era Elena, la madre de Clara, pero transformada. Su rostro estaba marcado por cicatrices, su mirada vacía.
Clara, hay que irse. Organizan una cacería, están tras de ustedes. El corazón de Víctor se detuvo. ¿Qué cacería? ¿Quiénes los estaban persiguiendo? Elena alzó la mano, como si intentara calmar el pánico que se apoderaba de ellos, y entonces reveló algo que dejó a todos helados. Clara, el pasado que creías enterrado no está muerto. Tu familia, mi familia, todos estamos conectados en esto. Tu padre, él es parte de la razón por la que no estás a salvo. ¿Qué? La incredulidad llenó el aire como un líquido denso. Víctor se esforzó por comprender, pero todo lo que podía ver era a Lucas temblando entre sus brazos. La lógica se esfumaba como humo. ¿Qué secreto estaba por salir a la luz? Fue entonces que Tomás, con una mirada de desesperación, se adelantó. Debemos irnos ahora. Si no te fijas, todo lo que amas se desmoronará. El precio por los secretos es más alto de lo que piensas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Clara gritó, su voz quebrada, pero Elena no respondía. Las luces comenzaron a parpadear aún más, llenando la habitación de sombras danzantes. Víctor sintió su pecho oprimido. Todo lo que había creído se tambaleaba ante sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué verdad se estaba desenterrando? Y en ese momento, el sonido de la sirena se intensificó fuera de la ventana, y una ráfaga de voz resonó en la calle. «¡Detengan a la mujer! ¡Es una traidora!». Las palabras llegaron como un misil, desgarrando la atmósfera tensa. Víctor sintió que todo se oscurecía, un giro inesperado que rotaba su mundo. ¿Quién era su esposa realmente? ¿Y qué conexión tenía con aquellos que buscaban destruirlos? Las sombras crecían. Su cuerpo era prisionero del terror. ¿Cómo escapar de lo desconocido? Mientras el caos explotaba afuera, el eco de la traición resonaba en su corazón. La historia apenas comenzaba, pero ya sabía que nada sería igual. Todo estaba a punto de cambiar. El silencio pesado se apoderó de la habitación. Las palabras de Tomás flotaban entre ellos como una niebla densa, y Víctor sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué significaba eso? La revelación amenazaba con desgarrar todo lo que conocía. Lucas, su hijo, ahora compartido con otro. Clara lo miraba, y en su expresión había un mar de confusión y miedo. ¿Es cierto?, preguntó Víctor, su voz temblando. Había un nudo en su garganta, y no sabía si podía creer lo que estaba escuchando. Clara abrió la boca, pero no podía articular palabra. En su lugar, una lágrima se deslizó por su mejilla. Pero el rostro de Tomás se ensombreció. «No es solo eso», gritó. «Hay cosas más grandes en juego. Vas a tener que escucharme. Y tú también, Clara. No estamos a salvo». Un golpe de puño retumbó nuevamente en la ventana. Esta vez no era el aliento pesado de Tomás. Todos se giraron hacia el sonido. La ventana se rompió, el cristal estallando en 1000 pedazos. A través del caos de fragmentos volando, una figura oscura irrumpió en el apartamento. Era un hombre, alto y delgado, con una chaqueta larga que ondeaba como un manto de sombras. «¿Qué demonios?», balbuceó Víctor, retrocediendo mientras Clara se aferraba a su brazo. El intruso sonrió con una cruel mueca. «La verdad siempre encuentra la manera de salir, ¿no?». Su voz resonó en el aire, profunda y ominosa. «Tomás, deberías haberlo mantenido en secreto. Ahora ya no hay vuelta atrás». Desesperación llenó la habitación. Lucas comenzó a llorar nuevamente, asustado, buscando el consuelo de su padre. Víctor lo abrazó, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Tranquilo, Lucas, todo estará bien», murmuró, pero las palabras sonaron como un eco vacío. «¿Quién eres?», gritó Víctor, enfurecido y aterrorizado. «¡Sal de aquí!». El hombre dio un paso hacia adelante, y en la penumbra su rostro se iluminó brevemente. Era alguien que Víctor había visto antes, en fotos, en las viejas imágenes de la vida de Clara. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Eres el exnovio. ¿Cómo te llamabas?». «Juan», dijo el intruso, su voz fría. «Tu amorosa compañera tiene secretos, Víctor. Y ahora es hora de que los conozcas». Se giró hacia Clara. Sus ojos brillaban con un propósito oscuro. «Lucas no es el único en peligro. Hay algo más, algo que te involucra a ti también». El tiempo pareció detenerse.
La realidad se desmoronó como cartas de una baraja. La mente de Víctor corría, ligaduras de memoria se rompen en el aire. ¿Qué más podía haber escondido Clara? Espera, ¿qué quieres decir?, preguntó Clara, su voz temblorosa, pero desafiante. ¿Por qué eres tan repentino, Juan? En ese instante, un sacudón recorrió la habitación, un temblor que los hizo tambalear. Las luces comenzaron a parpadear, un sordo retumbo resonó por las paredes. Víctor miró a Tomás, luego a Clara. La confusión los envolvía. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó Víctor, sintiendo que el miedo lo estrangulaba. Pero lo que siguió fue aún más devastador. Al abrirse la puerta del balcón, apareció una figura conocida. Era Elena, la madre de Clara, pero transformada. Su rostro estaba marcado por cicatrices, su mirada vacía. «Clara, hay que irse. Organizan una cacería. Están tras de ustedes». El corazón de Víctor se detuvo. ¿Qué cacería? ¿Quiénes los estaban persiguiendo? Elena alzó la mano, como si intentara calmar el pánico que se apoderaba de ellos, y entonces reveló algo que dejó a todos helados. «Clara, el pasado que creías enterrado no está muerto. Tu familia, mi familia, todos estamos conectados en esto. Tu padre, él es parte de la razón por la que no estás a salvo. Por favor». La incredulidad llenó el aire, como un líquido denso. Víctor se esforzó por comprender, pero todo lo que podía ver era a Lucas temblando entre sus brazos. La lógica se esfumaba como humo. ¿Qué secreto estaba por salir a la luz? Fue entonces que Tomás, con una mirada de desesperación, se adelantó. «Debemos irnos ahora. Si no te fijas, todo lo que amas se desmoronará. El precio por los secretos es más alto de lo que piensas». «¿Por qué no lo dijiste antes?», Clara gritó, su voz quebrada, pero Elena no respondía. Las luces comenzaron a parpadear aún más, llenando la habitación de sombras danzantes. Víctor sintió su pecho oprimido. Todo lo que había creído se tambaleaba ante sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué verdad se estaba desenterrando? Y en ese momento, el sonido de la sirena se intensificó fuera de la ventana, y una ráfaga de voz resonó en la calle. «Detengan a la mujer. Es una traidora». Las palabras llegaron como un misil, desgarrando la atmósfera tensa. Víctor sintió que todo se oscurecía, un giro inesperado que rotaba su mundo. ¿Quién era su esposa realmente? ¿Y qué conexión tenía con aquellos que buscaban destruirlos? Las sombras crecían, su cuerpo era prisionero del terror. ¿Cómo escape de lo desconocido? Mientras el caos explotaba afuera, el eco de la traición resonaba en su corazón. La historia apenas comenzaba, pero ya sabía que nada sería igual. Todo estaba a punto de cambiar. De repente un estruendo retumbó en la entrada. La puerta principal voló, astillas volaron por todos lados. Un grupo de hombres entró, vestían chaquetas negras y máscaras. No eran policías. Eran mercenarios. «Atrápenla», gritó uno de ellos. Clara se congeló, sus ojos amplios como platos. Se dio cuenta de que el peligro no solo era real, era inmediato. «Lucas, aléjate». Víctor empujó a su hijo detrás de él, sintiendo el terror correr como una corriente eléctrica por su piel. Clara, en su punto de quiebre, dio un paso hacia adelante. «No, no me toquen». Los hombres la rodearon, y en ese instante, un grito desgarrador resonó. Era Elena. «Clara, tu padre lo sabe. Él mandó a por ti». La verdad se detuvo en el aire. El mundo de Víctor se fragmentó en 1000 piezas. Clara, el padre de Clara, no podía ser. La confusión se tornó en pánico. Su mente corría en círculos. ¿Qué significaba eso? Todo lo que construyó, lo que creía sobre su familia, se desmoronaba como un castillo de naipes. Clara, al borde de lágrimas, respondió con voz entrecortada. «Tú no sabes lo que está en juego. No puedo dejarlo». Pero la vorágine de hombres avanzaba, y el tiempo se acababa. Al borde de la desesperación, Víctor sintió que el aire se le agotaba. «¿De qué hablas, Clara?». Las voces llenaban el espacio, pero una palabra se deslizó en su mente. Una palabra que dio vueltas y más vueltas. Traición.
¿Qué había hecho? ¿A quién había amado realmente? Un tumulto y gritos. Y fue entonces cuando entre el caos, Clara se volvió hacia él y gritó: «Lucas no es solo mi hijo. Es el hijo de Juan». El silencio se apoderó de la sala. Todo dejó de existir. ¿Qué había dicho? La confusión se tornó en horror. Lucas, su pequeño Lucas, el amor de su vida, ¿era en realidad el hijo del hombre que tenía enfrente? La verdad golpeó con la fuerza de un tornado, arrastrando todo lo que había creído hasta ese momento. El corazón de Víctor se rompió, y mientras los hombres se acercaban, su mundo se desmoronaba, llevándose consigo su sentido de la realidad. La historia apenas comenzaba, y lo que vendría después podría destruirlos a todos. El silencio pesado se apoderó de la habitación. Las palabras de Clara flotaban en el aire como un eco ensordecedor. Lucas es el hijo de Juan. Cada palabra caía como ladrillos pesados, sepultando cualquier esperanza, destruyendo todo lo que Víctor había creído. ¿Qué acabas de decir? La voz de Víctor era un susurro, atrapada en la inseguridad. Clara temblaba, entre el miedo y la angustia, mientras la multitud alrededor de ellos se movía como sombras inquietas. Las miradas se volvían hacia el grupo que irrumpía, y el tiempo pareció detenerse. Tomás, que había estado titubeante entre revelaciones, se dio cuenta del caos inminente. «No hay tiempo para esto. Hay que salir ya», gritó, mientras Lucas lloraba, aferrándose a la pierna de su padre. «¿Por qué me has ocultado esto, Clara?». El dolor atravesaba las palabras de Víctor como un puñal. Su mente giraba, intentando asimilar lo que había escuchado. ¿El hijo de Juan? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su amor por Clara había sido una ilusión construida sobre mentiras? El rostro de Clara se contorsionó en emoción. «¿No es así? No lo entiendes. No quiero que Lucas esté en peligro. Necesitamos entender qué está pasando aquí». Y mientras esas palabras salían de sus labios, un estruendo resonó de nuevo, una serie de pasos firmes y rápidos acercándose. Un hombre emergió del grupo de mercenarios, más alto y con una mirada que parecía atravesar almas. «Clara», bramó, «no hay tiempo para explicaciones. Tu padre está involucrado en algo mucho más grande. Olvídate de lo que creías saber. Te han estado siguiendo a ti y a Lucas». ¿Qué? Las palabras de Víctor eran un hilo en el viento. Un golpe en la puerta principal sacudió las paredes. La situación se tornaba surrealista y el reloj de la vida se aceleraba. «¡A la ventana!», gritó Tomás. La urgencia despuntaba en su voz. Todos se movieron en una danza frenética. Víctor agarró a Lucas, sintiendo su pequeño cuerpo tembló ante el terror. Las luces parpadeaban y un rugido de sirenas llenó el aire. Tuvieron que actuar rápido. Lanzándose hacia la ventana, Clara dio un vistazo atrás, su rostro marcado por una mezcla de miedo y determinación. «Nunca fue solo sobre mí, es sobre todos nosotros». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión sacudió el edificio. El sonido fue ensordecedor, un destello de luz y ruido. Las ventanas se rompieron y el aire se llenó de escombros. «¡Resistan!», gritó Juan, levantando una mano como si pudiera contraatacar la mismísima muerte. Pero las llamas empezaron a brotar a su alrededor, una pared de fuego que se acercaba peligrosamente. «¡Salgan! ¡Ahora!». El caos expresoría la habitación. Saltando por la ventana, se encontraron en un callejón oscuro. La adrenalina llenaba el aire, y mientras corrían hacia la salida, una figura apareció al otro lado, envuelta en sombras. «¿Laura?». La voz sonó diferente, una voz que jamás esperaron escuchar. Era la hermana de Clara, perdida desde hace años en el fragor de las luchas familiares, cuya existencia había sido un secreto de los secretos. «¡No! ¿Qué haces aquí?». Clara dio un paso adelante, los ojos abiertos como platos. La revelación cayó sobre cada uno como una tormenta de granizo. «Tienen que venir conmigo. No hay tiempo para explicaciones». Laura extendió su mano. «Hay cosas que no saben, secretos que podrían destruir no solo a la familia, sino al mundo. Su padre está detrás de todo esto». Víctor sintió que el mundo se le desmoronaba nuevamente. ¿Qué era esto? Las conexiones se entrelazaban, y su mente se llenaba de preguntas.
¿Cómo encajaban todos estos pedazos? Una historia oculta. Mientras el grupo se reunía, la cacofonía de las sirenas resonaba a su alrededor. Sus corazones golpeaban fuerte, y la sensación de estar atrapados en una red de intriga lo mantenía en vilo. Desde el fuego hasta los secretos, todo parecía girar en torno a ellos. Pedro, un viejo amigo de Juan, apareció de pronto. «No pueden quedarte aquí. Si creen que están a salvo, están equivocados. Los hombres de su padre los están buscando, y no se detendrán. ¡Vámonos!». Víctor sintió una nueva ola de terror. La historia de su relación, su familia, toda su vida, había estado construida sobre una frágil y oscura realidad. La confusión cerraba su pecho mientras miraba a Lucas, que aún no entendía el peligro. El fuego rugía detrás de ellos, y la pregunta se deslizó como un silbido. ¿Dónde escaparían? La verdad no era solo complicada, era peligrosa. Miras intensas se cruzaron, y el destino de todos estaba pendiente de un hilo. ¿Estamos realmente listos para conocer la verdad?, preguntó Clara, su voz temblando, pero cargada de determinación. Las sombras se cerraban a su alrededor, y la vida como la conocían estaba en extremo riesgo. Mientras el tiempo se escurrió como agua entre los dedos, un último grito resonó desde adentro. La noche se envolvía en misterio, y su camino apenas comenzaba. ¿Qué pasaría después? La pregunta flotaba en el aire, desafiando a todos a enfrentarse. El silencio pesado se apoderó de la habitación. Las palabras de Clara flotaban en el aire como un eco ensordecedor. Lucas es el hijo de Juan. Cada término caía como ladrillos pesados, sepultando cualquier esperanza, destruyendo todo lo que Víctor había creído. ¿Qué acabas de decir? La voz de Víctor era un susurro, atrapada en la inseguridad. Clara temblaba entre el miedo y la angustia, mientras la multitud alrededor de ellos se movía como sombras inquietas. Las miradas se volvían hacia el grupo que irrumpía, y el tiempo pareció detenerse. Tomás, que había estado titubeante entre revelaciones, se dio cuenta del caos inminente. «No hay tiempo para esto. Hay que salir ya», gritó, mientras Lucas lloraba, aferrándose a la pierna de su padre. «¿Por qué me has ocultado esto, Clara?». El dolor atravesaba las palabras de Víctor, como un puñal. Su mente giraba, intentando asimilar lo que había escuchado. ¿El hijo de Juan? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su amor por Clara había sido una ilusión construida sobre mentiras? El rostro de Clara se contorsionó en emoción. «No es así, no lo entiendes. No quiero que Lucas esté en peligro. Necesitamos entender qué está pasando aquí». Y mientras esas palabras salían de sus labios, un estruendo resonó de nuevo, una serie de pasos firmes y rápidos acercándose. Un hombre emergió del grupo de mercenarios, más alto y con una mirada que parecía atravesar almas. «Clara», bramó, «no hay tiempo para explicaciones. Tu padre está involucrado en algo mucho más grande. Olvídate de lo que creías saber. Te han estado siguiendo a ti y a Lucas». ¿Qué? Las palabras de Víctor eran un hilo en el viento. Un golpe en la puerta principal sacudió las paredes. La situación se tornaba surrealista y el reloj de la vida se aceleraba. «¡A la ventana!», gritó Tomás. La urgencia despuntaba en su voz. Todos se movieron en una danza frenética. Víctor agarró a Lucas, sintiendo su pequeño cuerpo tiemblo ante el terror. Las luces parpadeaban y un rugido de sirenas llenó el aire. Tuvieron que actuar rápido. Lanzándose hacia la ventana, Clara dio un vistazo atrás, su rostro marcado por una mezcla de miedo y determinación. «Nunca fue solo sobre mí. Es sobre todos nosotros». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión sacudió el edificio. El sonido fue ensordecedor, un destello de luz y ruido. Las ventanas se rompieron y el aire se llenó de escombros. «¡Resistan!», gritó Juan, levantando una mano como si pudiera contraatacar la mismísima muerte. Pero las llamas empezaron a brotar a su alrededor, una pared de fuego que se acercaba peligrosamente. «¡Salgan ahora!». El caos expresaba la habitación. Saltando por la ventana, se encontraron en un callejón oscuro. La adrenalina llenaba el aire,
y mientras corrían hacia la salida, una figura apareció al otro lado, envuelta en sombras. ¿Laura? La voz sonó diferente. Una voz que jamás esperaron escuchar. Era la hermana de Clara, perdida desde hace años en el fragor de las luchas familiares, cuya existencia había sido un secreto de los secretos. «No, ¿qué haces aquí?» Clara dio un paso adelante, los ojos abiertos como platos. La revelación cayó sobre cada uno como una tormenta de granizo. La sobrina desaparecida, ahora presente en el momento más oscuro. «Tienen que venir conmigo, no hay tiempo para explicaciones». Laura extendió su mano. «Hay cosas que no saben, secretos que podrían destruir no solo a la familia, sino al mundo. Su padre está detrás de todo esto». Víctor sintió que el mundo se le desmoronaba nuevamente. ¿Qué era esto? Las conexiones se entrelazaban, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo encajaban todos estos pedazos? Una historia oculta. Mientras el grupo se reunía, la cacofonía de las sirenas resonaba a su alrededor. Sus corazones golpeaban fuerte, y la sensación de estar atrapados en una red de intriga lo mantenía en vilo. Desde el fuego hasta los secretos, todo parecía girar en torno a ellos. Pedro, un viejo amigo de Juan, apareció de pronto. «No pueden quedarte aquí. Si creen que están a salvo, están equivocados. Los hombres de su padre los están buscando y no se detendrán. ¡Vámonos!». Víctor sintió una nueva ola de terror. La historia de su relación, su familia, toda su vida, había estado construida sobre una frágil y oscura realidad. La confusión cerraba su pecho mientras miraba a Lucas, que aún no entendía el peligro. El fuego rugía detrás de ellos, y la pregunta se deslizó como un silbido. ¿Dónde escaparían? La verdad no era solo complicada, era peligrosa. Miras intensas se cruzaron, y el destino de todos estaba pendiente de un hilo. ¿Estamos realmente listos para conocer la verdad?, preguntó Clara, su voz temblando, pero cargada de determinación. Las sombras se cerraban a su alrededor, y la vida como la conocían estaba en extremo riesgo. Y fue en ese instante, cuando el eco del caos alcanzaba su punto máximo, que todo se detuvo. Un grito desgarrador resonó. Era Laura, cubierta de sangre. «¡No! ¡Ellos están aquí! ¡El plan se ha desmoronado!». Aquel instante fue como un parpadeo, y con un movimiento explosivo, la puerta se abrió. Una figura enorme entró, una sombra oscura que bloqueaba la luz. La mirada sobre ellos era familiar. Era el padre de Clara. ¡Qué sorpresa ver a todos juntos! Se congelaron en el tiempo. Su corazón se detuvo. Como un rayo atravesó la habitación. Una revelación profunda se encendió en el aire. Clara lo miró, su rostro lleno de horror. «¿Qué?», murmuró Víctor, sintiendo que toda su vida se transformaba en cenizas. Cada secreto había preparado este momento. Ese hombre no era solo un padre, era también un líder criminal, y había manipulado todo desde las sombras, incluso la relación entre Clara y Víctor. «¿Cómo has podido, padre?», preguntó Clara, su voz llena de una mezcla de odio y decepción. «Has arruinado nuestras vidas». Pero él solo rió, como si todo fuera un juego. «La vida es un juego, querida. Y tú siempre fuiste la pieza más valiosa». La risa resonó en sus oídos, y el caos estalló nuevamente. La pregunta era clara. ¿Qué ocurriría ahora? Con cada revelación, el mundo de Víctor se desmoronaba. Mientras el eco de la verdad reverberaba, supo que la historia apenas comenzaba, con un nuevo giro que podía destrozarlo todo de una vez. El silencio pesado se apoderó de la habitación. Las palabras de Clara flotaban en el aire como un eco ensordecedor. «Lucas es el hijo de Juan». Cada término caía como ladrillos pesados, sepultando cualquier esperanza, destruyendo todo lo que Víctor había creído. «¿Qué acabas de decir?». La voz de Víctor era un susurro, atrapada en la inseguridad. Clara temblaba, entre el miedo y la angustia, mientras la multitud alrededor de ellos se movía como sombras inquietas.
Las miradas se volvían hacia el grupo que irrumpía, y el tiempo pareció detenerse. Tomás, que había estado titubeante entre revelaciones, se dio cuenta del caos inminente. «No hay tiempo para esto. Hay que salir ya», gritó, mientras Lucas lloraba, aferrándose a la pierna de Sue. «¿Por qué me has ocultado esto, Clara?» El dolor atravesaba las palabras de Víctor, como un puñal. Su mente giraba intentando asimilar lo que había escuchado. ¿El hijo de Juan? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su amor por Clara había sido una ilusión construida sobre mentiras? El rostro de Clara se contorsionó en emoción. «No es así. No quiero que Lucas esté en peligro. Necesitamos entender qué está pasando aquí». Y mientras esas palabras salían de sus labios, un estruendo resonó de nuevo. Una serie de pasos firmes y rápidos acercándose. Un hombre emergió del grupo de mercenarios, más alto y con una mirada que parecía atravesar almas. «Clara», bramó, «no hay tiempo para explicaciones. Tu padre está involucrado en algo mucho más grande. Te han estado siguiendo a ti y a Lucas». ¿Qué? Las palabras de Víctor eran un hilo en el viento. Un golpe en la puerta principal sacudió las paredes. La situación se tornaba surrealista, y el reloj de la vida se aceleraba. «¡A la ventana!», gritó Tomás. La urgencia despuntaba en su voz. Todos se movieron en una danza frenética. Víctor agarró a Lucas, sintiendo su pequeño cuerpo temblar ante el terror. Las luces parpadeaban, y un rugido de sirenas llenó el aire. Tuvieron que actuar rápido. Lanzándose hacia la ventana, Clara dio un vistazo atrás, su rostro marcado por una mezcla de miedo y determinación. «Nunca fue solo sobre mí, es sobre todos nosotros». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión sacudió el edificio. El sonido fue ensordecedor, un destello de luz y ruido. Las ventanas se rompieron y el aire se llenó de escombros. «¡Resistan!», gritó Juan, levantando una mano como si pudiera contraatacar la mismísima muerte. Pero las llamas empezaron a brotar a su alrededor, una pared de fuego que se acercaba peligrosamente. «¡Salgan, ahora!». El caos parecía querer tragarlos. Saltando por la ventana, se encontraron en un callejón oscuro. La adrenalina llenaba el aire, y mientras corrían hacia la salida, una figura apareció al otro lado, envuelta en sombras. «¿Laura?». La voz sonó diferente, una voz que jamás esperaron escuchar. Era la hermana de Clara, perdida desde hace años en el fragor de las luchas familiares, cuya existencia había sido un secreto de los secretos. «No, ¿qué haces aquí?». Clara dio un paso adelante, los ojos abiertos como platos. La revelación cayó sobre cada uno como una tormenta de granizo. La sobrina desaparecida, ahora presente en el momento más oscuro. «Tienen que venir conmigo. No hay tiempo para explicaciones». Laura extendió su mano. «Hay cosas que no saben, secretos que podrían destruir no solo a la familia, sino al mundo. Su padre está detrás de todo esto». Víctor sintió que el mundo se le desmoronaba nuevamente. ¿Qué era esto? Las conexiones se entrelazaban, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo encajaban todos estos pedazos? Una historia oculta. Mientras el grupo se reunía, la cacofonía de las sirenas resonaba a su alrededor. Sus corazones golpeaban fuerte, y la sensación de estar atrapados en una red de intriga lo mantenía en vilo. Desde el fuego hasta los secretos, todo parecía girar en torno a ellos. Pedro, un viejo amigo de Juan, apareció de pronto. «No pueden quedarse aquí. Si creen que están a salvo, están equivocados. Los hombres de su padre los están buscando, y no se detendrán. ¡Vámonos!». Víctor sintió una nueva ola de terror. La historia de su relación, su familia, toda su vida, había estado construida sobre una frágil y oscura realidad. La confusión cerraba su pecho mientras miraba a Lucas, que aún no entendía el peligro. El fuego rugía detrás de ellos, y la pregunta se deslizó como un silbido. ¿Dónde escaparían? La verdad no era solo complicada, era peligrosa. Miras intensas se cruzaron, y el destino de todos estaba pendiente de un hilo. ¿Estamos realmente listos para conocer la verdad?, preguntó Clara, su voz temblando pero cargada de determinación.
Las sombras se cerraban a su alrededor, y la vida como la conocían estaba en extremo riesgo. Y fue en ese instante, cuando el eco del caos alcanzaba su punto máximo, que una explosión aún más fuerte sacudió el suelo. Pero esta vez no procedía del exterior. Una sección del suelo se partió con un estruendo. Un grito desgarrador resonó. Era Laura, pero no solo eso. El suelo reveló un compartimento oculto. En su interior, algunos documentos deslizándose y algo brillante en el fondo. Una revelación impactante, fotos, documentos y un pequeño objeto dorado como un medallón que arrastraba consigo una historia de traición y secretos ocultos. Víctor se agachó y tomó el objeto. Al verlo, su corazón se paralizó. Era un medallón que había pertenecido a su madre, desaparecida hace años, una mujer entrelazada en su propia red de secretos. ¿Cómo? La pregunta moría en sus labios. Clara lo miraba con terror. Y otra era parte de una familia mucho más poderosa, una familia que había manipulado su vida desde la sombra. Laura, aún conteniendo la sangre, sus ojos reflejaban el horror. Eres parte de esto, Víctor. Hay una razón por la que a tu madre la desaparecieron, y esa razón está relacionada con todo esto. Tu vida, nuestra vida, nunca ha sido lo que creías. Las luces del callejón parpadeaban mientras la información caía como un peso sobre ellos. Todo lo que había vivido parecía un juego de ajedrez, los peones moviéndose invisible ante él. En ese momento, Víctor supo que el caos era solo el principio. Las sombras no solo estaban acechando a Clara y Lucas, también estaban tras de él. Mientras las sirenas se acercaban, su mente rugía con preguntas. ¿Qué descubría realmente? El destino de ellos dependía de una verdad que ni siquiera comenzaban a comprender. La historia apenas comenzaba, y la revelación temía lo que vendría. ¿Era él el verdadero blanco en esta guerra de sombras? ¿Cuántos secretos más estaban por revelarse? El caos estalló alrededor de ellos como un torbellino. Las llamas danzaban, llenando el aire de humo y desesperación. Víctor sostenía fuertemente a Lucas, manteniéndolo cerca, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Todo se sentía irreal, pero el peligro era palpable. Clara, paralizada, apenas podía procesar la traición que acababa de revelar. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué no me dijiste antes? Su voz era un susurro lleno de dolor. Sus ojos chispeaban de confusión y angustia. Las sombras a su alrededor parecían presionar sobre ellos, acechando. «No hay tiempo para esto», gritó Tomás, mirando hacia la puerta. «Si no nos movemos, no habrá un mañana». La urgencia era una ola, arrastrándolos a una decisión. No podían quedarse aquí, atrapados en una red de secretos y mentiras. Laura, todavía herida, se incorporó. «Tenemos que salir, ya. No podemos perder más tiempo». Con un último vistazo a la habitación en llamas, Víctor sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La vida que habían construido, la confianza, se desintegraba en cenizas. Corrieron hacia el callejón, donde la oscuridad les ofrecía una sepultura temporal. El aire estaba lleno de gritos y sirenas, un despliegue de caos. «¿Dónde vamos?», preguntó Lucas, su voz temblorosa, buscando consuelo en su padre. «Ya lo resolveremos, hijo, ya lo resolveremos», murmuró Víctor, sin tener idea de cómo calmar su propio miedo, mucho menos el de Lucas. «Este camino», gritó Clara, señalando hacia un pasaje angosto. Mientras avanzaban, Laura giró la cabeza rápidamente, atrapando una imagen de su padre, una figura oscura en la lejanía, acercándose con una sonrisa escalofriante. «Él está detrás de nosotros». «Sigue corriendo», ordenó Tomás, su voz profunda y férrea. En cada paso el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo universo exigiera respuestas. Mientras navegaban a través de callejones, la ansiedad se transformó en instinto de supervivencia. Cada uno de ellos sabía que su familia estaba en peligro. Pero más que eso, había un hilo de esperanza que comenzaba a tejerse entre ellos. Finalmente, al salir de las sombras, encontraron un pequeño refugio. Un viejo café cuya entrada estaba adornada con luces tenues. Dentro, Víctor dejó escapar un suspiro.
Estaban a salvo, al menos por el momento. Clara se deshacía en lágrimas, mientras Lucas, aún confundido, se aferraba a su madre. ¿Por qué está pasando esto, mamá? No lo sé, cariño, pero te prometo que lo resolveremos, dijo Clara, su voz empañada por el dolor. Ya en calma, Víctor sintió que el peso del secreto lo aplastaba. ¿Qué significa todo esto, Clara? ¿Por qué está involucrado tu padre? La respuesta se dibujaba en el aire, una sombra que necesitaba ser confrontada. Él tiene enemigos, Víctor. Y yo estoy en medio de todo esto. La confesión era una exhalación de dolor y verdad. Siempre lo he sabido. Pero ahora tenemos que proteger a Lucas. Él es lo único que importa, dijo Víctor, la determinación brillando en sus ojos. Mientras se abrazaban, una idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y qué si enfrentamos esto juntos? Saldremos a la luz. Un silencio suspendió el tiempo, llenándose de nuevas resoluciones. Las alianzas se refugiaron en la urgencia de la noche. Vamos a enfrentar a tu padre, dijo Clara, su voz firme. No podemos vivir más así. Y juntos saldremos adelante, añadió Tomás mientras ayudaba a Laura a recuperarse. El ambiente se volvía más ligero. El amor y la lealtad brillaban a través del caos. Pero antes de que pudieran celebrarlo, el sonido de pasos resonó afuera. La realidad de su situación regresó. Estaban lejos de estar a salvo. «Vamos, rápido», dijo Víctor, levantándose. La huida seguía, pero esta vez había un objetivo claro: confrontar lo que tanto habían temido. La historia apenas comenzaba, y mientras se preparaban para enfrentar a los demonios del pasado, una verdad permanecía entrelazada con ellos. El poder de la familia y el amor podía vencer cualquier oscuro secreto. Pero espera, este momento es crucial, así que suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para ayudar enormemente al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace.